Buenas tardes, chicos. Hoy les vamos a hablar sobre los trastornos relacionados con las sustancias y adicciones. Hemos conocido que a lo largo del tiempo se han sumado bastantes sustancias que pueden ser legales o no legales. Las sustancias legales que conocemos son el alcohol y algunas pastillas. Y las sustancias ilegales las conocemos como las drogas, la cocaína y sustancias, medicinas que no son legales. Y en sí decimos que todas estas sustancias afectan al sistema nervioso, especialmente al sistema nervioso central. En cuanto a esto, existen varias similitudes entre estas sustancias, y existen sustancias depresoras y sustancias estimulantes del sistema nervioso. Las sustancias depresoras son el alcohol, los sedantes, los hipnóticos y los ansiolíticos. Y las sustancias estimulantes son la cocaína, las anfetaminas y la cafeína. Para nosotros definimos tres aspectos en nuestros diferentes sustancias, por ejemplo. Definimos los trastornos, la intoxicación y la abstinencia. Entonces, ¿qué entendemos por trastorno por una sustancia o por consumo de sustancia? Decimos que es el comportamiento principal de quienes consumen sustancias de manera inapropiada. Incluyen síntomas conductuales, fisiológicos y cognitivos. Tenemos tres características principales. La una es el consumo que provoca problemas, el 2 existe un patrón de consumo y el 3 son los efectos que tienen relevancia clínica. La intoxicación por sustancias, que significa que casi todos los individuos se intoxican y lo hacen de manera voluntaria, por decir así. Y hay otros que por estar junto a la persona o por no conocerse, se intoxican, o sea que no son conscientes de eso. Entonces, igual existen características: la pérdida de coordinación motora, la pérdida de atención, el compromiso de la memoria, la disminución del estado de alerta, los efectos sobre el sistema nervioso autónomo y los cambios de estado de ánimo. Ahora hablemos sobre la abstinencia de sustancias. Decimos que se desarrolla con el y que la concentración de la sustancia disminuye en el cerebro a alguien que tiene consumo frecuente. Igual tenemos cuatro características: la alteración del estado de ánimo, la actividad motora, las anomalías del sueño, los problemas físicos y fatiga, y los cambios de apetito. Esto es muy frecuente cuando las personas ya dejan de consumir más o menos una semana o 2 semanas la sustancia. Pero pueden aparecer estos síntomas a las 4 horas de que dejen de consumir, si consumen muy seguido la sustancia. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el alcohol. Y decimos que igual vamos a dividir entre estas tres categorías. Los trastornos por consumo de alcohol. Vemos que el alcoholismo es bastante frecuente y se inicia en la adolescencia. Las personas de mayor edad no son inmunes. Obviamente, por ejemplo, si el consumo de alcohol comienza, yo que sé, a los 40 años, es racional o es normal. Entonces, pero es más común en los adolescentes. Decimos que muestra una tendencia hereditaria. Eso también es bastante importante nosotros que trabajamos con las familias, porque si decimos que nuestro abuelito fue alcohólico, es muy posible que nosotros también tengamos estas tendencias a ser alcohólicos en algún momento. Los parientes en primer grado tienen mayor riesgo, o sea, los hijos. Afecta varias áreas: la personal, el empleo, el control, la salud y la seguridad, y las complicaciones fisiológicas. ¿A qué decimos con vida personal? Y esto nos afecta más a nosotros y es a la familia, porque las personas que son alcohólicas descuidan bastante a la familia, a los hijos, a la esposa, y pues ahí trae problemas o puede existir también violencia dentro del hogar. El empleo también recurren a que ya son más ausentes, ya no van al trabajo tan frecuente, o después del trabajo van y consumen alcohol. Entonces eso también es uno de los problemas que se presenta.
la salud, decimos que adoptan comportamientos de riesgo físico. Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando toman se pelean o algo así, entonces pueden existir problemas o riesgos ahí en cuanto cuando toman alcohol. Y las complicaciones fisiológicas, se desarrolla tolerancia, el paciente puede consumir más. Esto hace referencia a que, por ejemplo, al principio, cuando nosotros recién comenzamos a tomar, decimos que no nos hace efecto inmediatamente. Y nos tomamos un vaso de cerveza y ya nos mareamos, y ya yo qué sé, nos dormimos o algo así. Pero después, con el tiempo, nosotros nos volvemos tolerantes y mientras más tomemos, menos efecto nos va a hacer. Entonces comenzamos a tomar más y más y más el alcohol. Listo, ahora pasamos a la abstinencia del alcohol. Y decimos que requiere un consumo durante varios días o mayor. Obviamente, para decir que es alcohólico tiene que ser frecuente, por ejemplo, una semana seguida o 3 días seguidos que se ausente, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Y decimos que muestran evidencia de hiperactividad, sudoración, pulso acelerado o intensificación de reflejos. El síntoma más frecuente es el temblor, también náuseas y vómito, pueden desarrollar alucinaciones por un periodo breve, incluso convulsiones, abstinencia no complicada. El delirium, que es cuando, por ejemplo, cuando dejamos mucho tiempo ya el alcohol, hay personas que dicen que están viendo fantasmas o que están viendo al diablo o algo así, entonces eso hace referencia cuando la abstinencia ya es muy, muy grave. Y cuando no es grave, entonces solo son por periodos pequeños de tiempo. Ya, ahora pasemos a la intoxicación por alcohol. Y decimos que la intoxicación aguda por alcohol es familiar y las personas toleran diversos grados de alcohol para parecer intoxicadas. Los niveles de alcohol en el organismo se cuantifican en la orina, sangre, el aire expirado e incluso la saliva. Y después de beber el alcohol, el paciente desarrolla desinhibición y existe compromiso neurológico. Y esto es todo sobre el alcohol. La siguiente. Ya, ahora vamos con las anfetaminas y otros estimulantes, incluida la cocaína. Amiga, ¿puedes ponerle? No. Ya. Como bien sabemos, los trastornos relacionados con los estimulantes, estos afectan el desempeño físico, ya que el DSM-5 nos menciona 2 tipos principales de estimulantes, que son las anfetaminas y la cocaína. Las anfetaminas y compuestos relacionados. Sabemos que quienes abusan de las anfetaminas tienen alta estima por la euforia. Si bien muchas personas empiezan a consumir anfetaminas mediante la aspiración. Amiga, ¿puedes subirle un poquito? Ya, la aspiración nasal, la constricción de los vasos sanguíneos locales hace imprescindible la absorción. Los efectos de la sustancia de las anfetaminas disminuyen con rapidez. Esto determina un ciclo de consumo y abstinencia de alrededor de 10 días. Los consumidores desarrollan un aspecto que sugiere privación de sueño y anorexia, y los signos físicos incluyen ojeras, mal higiene y piel seca. Quienes inhalan pueden desarrollar rinorragia e incluso perforación del tabique nasal. Luego vamos con la cocaína. La cocaína genera un comportamiento de búsqueda intenso y los consumidores se la administran con mucha más frecuencia que lo que ocurre con las anfetaminas. Los síntomas de toxicidad son más breves. La intoxicación grave se caracteriza por convulsiones, arritmias, fiebre elevada e incluso la muerte. El pensamiento paranoide puede intensificarse, las ideas delirantes suelen ser autolimitadas y se presentan distorsiones perceptuales. También tenemos el CAT. Este contiene alcaloide y catinona. Este genera eufobia y excitación. Los habitantes locales de Yemen, por ejemplo, mastican las hojas de esta planta para así obtener la euforia y excitación que necesitan. Las sales para baño, estas se venden como alternativas de la cocaína y se pueden comercializar por medio de medios virtuales o tiendas de accesorios. Las características de la intoxicación por estimulantes son los cambios de estado de ánimo,
indicadores físicos de excitación neurológica, disminución o elevación de la presión arterial y pueden experimentar convulsiones. La intoxicación por anfetaminas. Estas se presentan sensaciones de euforia y una ráfaga de energía, sin embargo, pagan el precio de la anorexia y agitación. La intoxicación por cocaína. Los humanos la consumen al aspirarla, inyectarla o fumar. El consumidor se siente alerta y con confianza en sí mismo y muestra incremento de deseo sexual. La intoxicación por cocaína incluye agresividad y agitación, y esto conduce a peleas o violencia. Las características esenciales de la abstinencia de estimulante. Esas presentan síntomas de agotamiento del sistema nervioso, sueños intensos y sensación de hambre. La abstinencia de anfetaminas. Se presentan bajones, ansiedades, depresión y agotamiento. La abstinencia de la cocaína. Esta es una caída rápida hacia la depresión y pueden experimentar irritabilidad, ideas suicidas, fatiga y pérdidas de interés y disminución de la capacidad para experimentar placer. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Les voy a seguir explicando acerca de la cafeína. La cafeína, quizá las 2/3 y 4 partes de los adultos la consumen. Se encuentran en bebidas de gaseosas o sodas, el té, el chocolate y distintos fármacos de venta con o sin receta. La cafeína también causa una intoxicación. Se calcula que el 10% de adultos en algún momento de intoxicación por cafeína, que se la conoce como cafeinismo. Las manifestaciones son muy similares parecidas a un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, el paciente se siente con gran energía, es muy excitable y propulsado, habla en voz alta y muestra irritabilidad e inquietud. ¿Cuál es el diagnóstico cuando existe una intoxicación por cafeína? El diagnóstico de intoxicación por cafeína no suele establecerse en personas menores ante 35 años. Quizás se requieren varios años para desarrollar conciencia de que existe algún problema. Tenemos el cafeinismo. Los trastornos inducidos por la cafeína se producen en mayor caso cuando la ingesta supera los 5 gramos. Se han reconocido varios trastornos inducidos por la cafeína. El primer trastorno es el trastorno de ansiedad. La ansiedad inducida por la cafeína es causada por el efecto de la misma en los neurotransmisores del cerebro. Algunas señales que se presentan en este trastorno de ansiedad es la cara roja, la inquietud, el nerviosismo, el dolor de cabeza, la dependencia y el famoso síndrome de abstinencia. Tenemos la intoxicación, como ya hablábamos. La sintomología que produce es hipertensión, taquicardia, sudoración excesiva, náuseas, alteraciones metabólicas, es decir, en el momento de que ellos consumen los alimentos, sienten que la satisfacción no es la misma porque no tienen al lado una taza de café, y alteraciones neurológicas, es decir, quemando el sistema de las neuronas. Y tercero, tenemos el trastorno del sueño inducido por la cafeína y la dependencia y el síndrome de abstinencia. Continuamos con la abstinencia de la cafeína. La abstinencia de la cafeína puede desarrollarse por el cambio de horario social de las personas, por ejemplo, en vacaciones, los fines de semana, etc. Seguimos, el individuo tiene la probabilidad de desarrollar fatiga, cefalia, que es el dolor de cabeza persistente, que va acompañado de una sensación de pesadez, y somnolencia, es decir, el síndrome de que no pueden dormir. El DSM-5 señala que la migraña y otras enfermedades virales son ejemplos de los trastornos físicos potenciales que deben descartarse que produce la cafeína. Listo, continuamos con el cannabis. El cannabis es el uso del cannabis con frecuencia superior a la semana incrementa que se desarrolle alguna adicción. Las personas que en forma súbita dejen de tener consumo intenso pueden experimentar síntomas fisiológicos muy leves, que incluyen un poco de ansiedad, falta de sueño y otros síntomas similares a la abstinencia de sedantes. Cabe recalcar que estas personas que tienen un consumo leve saben decir que al consumir el cannabis sienten una energía muy elevada que pueden desarrollar las actividades del día perfectamente, y al final del día ya tienen un poco de cansancio, como ya lo mencionamos.
De manera eventual, surgen los síntomas familiares del trastorno por consumo de sustancias. Las evocaciones son infrecuentes, por ejemplo, la depresión suele ser temporal y leve. Algunos pacientes experimentan paranoia, que pueden durar varios días. El consumo de cannabis puede intensificar la psicosis en una persona que ya padece esquizofrenia. El trastorno por el consumo de cannabis. Además, el consumo está relacionado con el desarrollo de trastornos mentales graves psicóticos, depresivos o de ansiedad. Es por ello por lo que se considera una situación muy grave. Trastornos que van relacionados con el cannabis, los más frecuentes son trastorno de ansiedad, esquizofrenia y psicosis inducida y el trastorno de estado de ánimo. Intoxicación. Intoxicación por cannabis. Los efectos de la cannabis con reacciones positivas y negativas reciben una gran influencia en la situación y el estado mental de la persona. Induce enrojecimiento de los ojos y taquicardia, alteraciones de la percepción, ilusiones visuales o auditivas o táctiles o alucinaciones con conservación de la introspección. Y por ya. Listo, continuamos para abstinencia del cannabis. La mitad o más quienes experimentan abstinencia mencionan la búsqueda de la droga con disforia e inquietud. Algunos refieren sueños desagradables o pesadillas. Los síntomas físicos disminuyen con mayor rapidez de los psicológicos. Por ejemplo, los principales síntomas son, como mencionábamos, la inquietud, irritabilidad que provoca estallidos repentinos de ira, sensación de ansiedad o preocupación, sentirse deprimido, tener problemas para dormir con pesadillas y sueños vívidos, sensación de cansancio durante el día y falta de apetito y pérdida de peso. Los síntomas físicos son dolores de cabeza, transpiración excesiva, problemas de digestión como calambres y náuseas, la inestabilidad emocional, fiebres y escalofríos. También pierden el equilibrio, tienen un desequilibrio en el punto físico. Otros trastornos inducidos por cannabis: intoxicación por cannabis, intoxicación por cannabis con alteraciones perceptivas, delirio por intoxicación de cannabis, trastorno psicótico inducido por cannabis con ideas delirantes o alucinaciones, trastorno de ansiedad inducido por cannabis y trastorno relacionado con cannabis no especificado. Gracias. Eso es todo. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los alucinógenos, incluidos por la PCP, y el trastorno relacionado con las alucinógenas, también conocidas como drogas psicodélicas o psicomimética. Estas pueden llegar a causar ilusiones que son muy diferentes a las alucinaciones, que lo que viene siendo es que vienen a alterar lo que son las imágenes existentes, a diferencia de la alucinación, que ellos crean imágenes a esto. Tenemos la psilocibina y el peyote, que son drogas de origen natural. La fenilciclidina es un alucinógeno sintético que tiene efectos bastante similares a las drogas naturales. La fenilciclidina o PCP, también llamada polvo de ángel en las calles, es un producto económico y fácil de sintetizar. Tiene efectos estimulantes y depresivos. Es consumida mayormente por varones jóvenes y personas en la tercera década de vida. Al ser un fármaco muy potente, puede confundirse con la psicosis. En ocasiones también, puede llegar a causar psicosis y en ocasiones puede confundirse con un caso de esquizofrenia. Así también, cuando una persona tiene algún tipo de genética esquizofrénica, puede crear, además de esto, un trastorno mucho más grave. Dentro de los antecedentes de la PCP, indica que en la mitad del siglo XX fue usado como anestésico, pero presentó efectos muy dañinos, por lo que se descartó el uso en humanos y también en animales. Dentro de los efectos, la PCP causa una sensación de euforia, síntomas que llegan a iniciar pasada una hora y tienen una duración de 4 a 6 horas. Es considerada tan peligrosa como la cocaína y la heroína. Muchos de los consumidores prefieren fumarlo debido a que los efectos son mucho más rápidos. Sin embargo, se decía que
el uso de esto solamente se limita a la imaginación del quien la consume. La LSD y otros alucinógenos. El LSD es un ácido que es consumida al menos por el 1% de universitarios, de estudiantes universitarios. Produce efectos demasiado rápidos, pero no es usada más allá de una vez por semana, porque consideran que el uso frecuente de esto llega a hacer perder el efecto. Tiene una respuesta después de la primera hora y puede durar un mediodía. Muchas de estas sustancias están disponibles en la calle y se lo compran de la forma mucho más normal de lo que se parece. La intoxicación, sus síntomas son somáticos y los pacientes llegan a sentir mareos, temblor, debilidad, adormecimiento y hormigueo en sus extremidades. Su percepción también se ve afectada con ilusiones, amplificación de sonidos, distorsión visual, que es la sinestesia, y la desrealización. Dentro de algunos datos de lo que produce la PSP, algunos pueden calificar como una experiencia agradable y otros tienden a vivir una situación de ansiedad. Esta situación puede llegar a pasar el efecto después de 24 horas. El trastorno de percepción persistente por alucinógenos. Los síntomas pueden presentarse tras el consumo de una de estas sustancias, como la evocación, la micropsia y la macropsia. La micropsia, que es de los objetos muy pequeños, y la macropsia, objetos demasiado grandes. Estos síntomas pueden disminuir con el tiempo, sin embargo pueden persistir por semanas, meses, y después de consumirlos pueden también llegan a tener síntomas después de varios años. Dentro de los trastornos que pueden causar estos alucinógenos, tenemos el trastorno del estado de ánimo inducidos por alucinógenos, cambios de personalidad inducidos por alucinógenos y la psicosis persistente inducida por alucinógenos. Ya, ahora me toca a mí. Pau, ¿puedes ponerle más acá? Ya. Bueno, continuando con con los inhalantes, cuando se inhala ocasionalmente, solo se lo considera tóxico, pero cuando se inhala con la intención de que esto cause una intoxicación, se le denomina inhalantes. Entre los más comunes podemos tener el pegamento, la gasolina, los solventes y los aerosoles. Los usuarios los consideran muy valiosos porque les gusta el efecto que les da. Por ejemplo, algunos les hacen tener unas pequeñas alucinaciones. Por ejemplo, puede cambiar el color o la forma de cierto objeto. Los usuarios los consumen por distintas razones, para poder aliviar su hastio o su preocupación, para modificar las ideas, porque modifica los estados de ánimo y esas percepciones. También en ocasiones puede generar daños neurológicos como la encefalopatía, la neuropatía periférica. Pueden iniciar síntomas de Parkinson, pérdidas de la visión, o entre algunos pueden causar debilidad, falta de atención y pérdida de la coordinación. Entre la intoxicación por estos inhalantes, rara vez se los puede identificar porque solo se puede saber que estaba inhalando ya en la morgue cuando se realizan esos exámenes. Solo ahí podemos darnos cuenta que esa persona ha sabido consumir estos inhalantes. Muchos de estos síntomas son muy similares a las personas que consumen el alcohol. Entre los síntomas tempranos podemos tener la somnolencia, la agitación, sensación de inestabilidad, desorientación y leves mareos. Cuando ya se da una intoxicación más fuerte, puede surgir la debilidad, el insomnio o comportamientos destructivos, y puede llegar a las alucinaciones. Los inhalantes suelen absorberse mediante el uso de bolsas o de monos. Las personas comprimen los contenidos dentro de las bolsas
y luego respiran en su interior. Y para el uso de las monas, estos recurren a la colocación de ciertos trapos, los empapan con cierta sustancia y los sumergen dentro de su boca. Para determinar la sustancia que se ingirió, se deberá hacer unos análisis de sangre o de la orina para poder ver qué sustancia exactamente estaba inhalando. Entre los opioides, los opioides, estos siguen siendo entre las drogas ilegales que más costos generan. Y los usuarios pueden gastar cientos de dólares cada día para mantener su hábito, entre la mayoría obtenidos por una actividad criminal. Estos pueden mentir, robar o suplicar con tal de poder obtener estas sustancias. La mayor parte de los usuarios se inicia durante su adolescencia como una presión por parte de una sociedad o de sus grupos de los amigos. Después de que se consume una primera dosis, se desarrolla cierta tolerancia a cualquier opioide. A partir de ese entonces, las vidas ya de los consumidores se ubican con rapidez bajo el dominio de más búsqueda para poder consumir ciertas sustancias. Intoxicación por los opioides. Al inyectarse un opioide, sus efectos se sienten casi de inmediato. Por ejemplo, causa euforia, somnolencia, percepción de calor, se da la boca seca, cambios de estado de ánimo, y para podernos dar cuenta que una persona ha consumido un opioide, se ha inyectado un opioide, se le deberá ver sus ojos que están rojos y con una dilatación muy fuerte. Además, también se deberá ver si es que hay cicatrices en sus brazos, porque ellos cogen y se inyectan ciertas sustancias, y cuando las venas ya están muy lastimadas, se podría decir, se hacen una inyección intracutánea, o sea, solo entre la pielcita se inyecta. Abstinencia de estos opioides. Después de suspender este consumo, se producen ciertos síntomas, como por ejemplo náusea, vómito, malestar y dolor muscular, se produce fiebre y diarrea, y además unos bostezos. La rapidez con que estos síntomas aparecen, esto depende del tipo de sustancia que se está utilizando. Algunos individuos pueden sufrir un síndrome de abstinencia prolongado que se caracteriza por la ansiedad y el autoestima baja, que puede persistir entre unos 5 a 6 meses. Ya, eso es todo. Ya, continuando con la presentación, yo les voy a hablar sobre los fármacos sedantes, hipnóticos y antisolíticos. ¿Qué es un sedante? Un sedante es cualquier sustancia que reduce la excitación e induce a la tranquilidad sin generar somnolencia. Un hipnótico ayuda a un paciente a dormir y a permanecer dormido. Esto también le va a generar al paciente tranquilidad. Un ansiolítico es aquella sustancia que, reduce la ansiedad en las personas. Algunas personas comienzan su uso con una receta que por lo general se obtiene para resolver los efectos de insomnio o ansiedad. Una vía más frecuente del consumo inapropiado se verifica en personas de manera primordial, los jóvenes, que utilizan estos fármacos para inducir euforia. Las benzodiazepinas preferidas por los consumidores son el diazepam, alprazolam y lorazepam. Estas personas pagan precios elevados para asegurarse de conseguir un fármaco verdadero. La intoxicación por sedantes hipnóticos o ansiolíticos. El estado de ánimo es con frecuencia labil y los informes
de casos mencionan que desde la euforia hasta la hostilidad y la depresión también se refieren a la pérdida de memoria en grado similar a la que se presenta en el consumo intenso de alcohol y sobre todo a la de flunitrazepam. También les voy a hablar sobre la abstinencia de sedantes, hipnóticos y antisolíticos. Cuando un paciente deja de utilizar un sedante, el resultado se asemeja mucho a la suspensión absoluta del consumo de alcohol. Como la compañera ya habló anteriormente, cuando una persona se presenta con un consumo intenso de alcohol, va a presentar temblores, ansiedad, entre otras cosas. Características de la abstinencia. En el transcurso de las horas o de los días, esto da origen a un síntoma por incremento de la actividad nerviosa o motora, como temblores, sudoración, náuseas, taquicardia, elevación de la presión arterial, insomnio y debilidad, entre otras alucinaciones. Ahora lo que es el tabaco. El tabaco es responsable de 5 millones de muertes en el mundo. No se ha encontrado un reforzador primario para el consumo del tabaco. Sin embargo, se considera que los factores sociales lo inician y dejan enganchado al consumo. Produce una sensación de euforia, incrementa la personalidad e intensifica la energía. Las personas con enfermedades mentales tienen un 70% más de probabilidad de ser fumadores. Dentro de los efectos, el consumo no llega a diferir con los objetivos de las personas fumadoras, pero en un año pueden querer detenerse de manera consecutiva, tener síntomas de abstinencia y volver a fumar. En la abstinencia del tabaco, las personas no presentan malestar por los síntomas que llegan a tener, sino más bien por el deseo que ellos tienen por fumar. Tienden a estar de mal humor, llegan a vivir situaciones de ansiedad y saben que solo pueden calmarlo con una dosis de esta sustancia. Yeah. Otras sustancias desconocidas que se pueden incluir en esta categoría son los esteroides anabólicos. La utilidad que encuentran los usuarios de los esteroides derivan de un desarrollo de un mayor atractivo físico y el incremento de la capacidad atlética. Esto puede constituir un motivo poderoso para recurrir a estas sustancias. Los efectos pueden ser euforia, incremento del líbido y en ocasiones de agresividad. Comúnmente las personas que utilizan este tipo de esteroides son los físicos culturistas y las personas que realizan mucha actividad física. También tenemos los fármacos de venta libre o controlada. Entre los medicamentos que se adquieren ya sea con o sin receta se pueden generar alguna adicción, que están los síntomas, que están los antiparkinsonianos, la cortisona y sus derivados, de otro. También tenemos la nuez de areca. Las personas de muchas culturas mascan esta nuez de areca para inducir a la intoxicación leve o a la sensación de flotar. Y por último tenemos la cava, que es producida a partir de la planta de Chile que crece en el Pacífico Sur. La cava provoca sensación y pérdida de la coordinación y del peso. Esto ha sido todo en cuanto a nuestra presentación. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, profe. Adiós. Ya todos despídanse. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias, compañeras.